Buenas a todos, bienvenidos en este nuevo podcast, este nuevo ratito de historia en Historia con Pedro. Hoy me gustaría ir hacia el otro lado del mundo. No es una exageración, no es una comparación fuera de lugar, sino que me gustaría ir de verdad hacia Australia. Porque os quiero contar una aventura que ocurrió allí en la que el ejército y los granjeros australianos fuertemente armados hago este pequeño silencio porque no sé cómo expresarlo, sufrieron, entre comillas, una derrota, entre comillas, a manos de una especie de ave llamada el emú, la llamada Guerra del Emú, que algunos periódicos, periodistas y personas en Australia y también en el Reino Unido le otorgaron tal nombre. Vamos a describir cómo es el emú para que sepáis a qué tipo de animal se enfrentó el ejército australiano y los colonos. De cabeza y pico pequeños, cuerpo robusto y voluminoso y una altura aproximada de 2 metros. El emú es, después del avestruz africano, el ave de mayor tamaño que existe. A pesar de que no vuela, compensa esa carencia siendo una extraordinaria corredora. Puede alcanzar una velocidad de 50 km por hora y fue precisamente esa característica y sus hábiles y rápidos movimientos lo que las ayudó a salir airosas de lo que aún se conoce en tono satírico como la Guerra del Emú. Esta singular operación se llevaría a cabo en el último trimestre del año 1932 en Australia Occidental con la intención de contener a la creciente población de emus que poblaba la región. Tenemos que tener en cuenta que algunos ejemplares llegan a medir 2 metros y pesan casi 50 kilos, con unas largas uñas perfectamente adaptadas para correr a una gran velocidad. Nos vamos pues a este año 1932, no quedaba ya mucho para la Segunda Guerra Mundial, aunque bueno, todavía estaba la cosa ahí latente, cuando muchos veteranos australianos y británicos de la Primera Guerra Mundial se convirtieron en agricultores y se vieron obligados a trabajar la tierra a menudo en áreas marginales y en condiciones deplorables. Estos colonos, construyeron en un territorio desértico un extenso sistema de riego que les permitió dedicarse con éxito al cultivo de trigo. Pero, desgraciadamente para ellos, su prosperidad se vio alterada con la llegada de más de 20.000 emús, cuyas rutas migratorias los llevaban regularmente hacia la costa desde las regiones interiores del continente tras la época de cría. Las enormes aves, estos emús, descubrieron que las tierras cultivadas suponían un excelente hábitat donde instalarse y conseguir alimento con facilidad. Y de esta manera, comenzaría la pesadilla para los agricultores que vieron amenazada su cosecha y su modus vivendi. Al problema del emú se añadió asimismo el de la caída en picado del precio del trigo, consecuencia de la Gran Depresión de 1929, originada en la otra punta del globo, concretamente en la bolsa de Nueva York. El emú se convirtió en una plaga y los campesinos, nerviosos, veían cómo estas aves de gran envergadura acababan con los cultivos, las cercas, las vallas y las defensas. Con lo que además otros animales más pequeños y dañinos que estaban presentes en Australia, como los dingos y los conejos, se colaban en los sembrados, destrozándolo todo. Las enormes aves, estos emus, descubrieron que las tierras cultivadas suponían un buen hábitat donde encontrar alimentos fácilmente, y de esta manera empezaría la pesadilla para los agricultores que querían liberarse de tan molesto invitado. Los agricultores transmitieron su preocupación al gobierno australiano y una delegación de agricultores se reuniría con un excompañero de armas que ahora era ministro de Defensa, Sir George Pearce, a quien solicitaron acabar con la plaga de emus. El ministro accedió de inmediato, aunque puso algunas condiciones. Las armas debían ser utilizadas solo por personal militar. El transporte de tropas debía ser financiado por el gobierno de Australia Occidental, y los agricultores se encargarían de proporcionar la comida y el alojamiento a los soldados, así como del pago de la munición. Pearce pensó que aquel podría convertirse en un incentivo propagandístico para los agricultores de Australia Occidental, y para ello envió a cubrir la operación a un fotógrafo. Actuando bajo el cargo de ministro de Defensa y consciente de la gravedad de la situación para los agricultores, Sir George Pearce autorizó la participación del ejército y el uso de armas de fuego largas en la operación contra los emus. La operación contra los emus, y aquí me permiten ustedes la risa y el tono jocoso, entre comillas, una operación militar contra unas aves, debía haber empezado en octubre del año 1932. Pero las lluvias retrasaron la misión, la cual estaba dirigida por el mayor Meredith, el sargento McMurray y el artillero O'Halloran. Con los emus dispersos tuvieron que esperar a que mejorase el tiempo para que las dos ametralladoras Lewis, las dos ametralladoras pesadas y largas, y los más de 10.000 cartuchos de munición que habían traído consigo pudieran entrar en acción, y de este modo acabar con la molesta plaga.
Finalmente, el 2 de noviembre la lluvia cesó y los militares hicieron la primera incursión seguro de que aquellas aves no les opondrían ningún tipo de resistencia. Con la ayuda de los colonos y debido a que la distancia entre las aves y las armas, el tiro, la distancia era considerable, los militares intentaron que unos 50 emus cayeran en una trampa, pero las aves se dieron cuenta, dando lugar a una curiosa táctica. Se dividieron en pequeños grupos y se dispersaron, haciendo imposible apuntarla con las armas. Al modo guerrillero se dispersan y ya cada uno tira por su lado y el ejército no puede capturarte. En un segundo intento se logró acabar con la vida de varias aves y el mismo día se descubrió otro grupo. Según el informe diario de los militares, se abatieron en torno a una docena. El 2 de noviembre, cuando la lluvia cesó del todo, los militares hicieron la primera incursión. He dicho el 2 de noviembre, perdón. Nos referimos a un poquito más. El día 4 de noviembre, el mayor Meredith planeó emboscar a un grupo de casi 1000 emus que habían sido avistados cerca de una presa, de un pantano. Para aquella misión, los artilleros decidieron esperar hasta que las aves se encontraran a tiro para abrir fuego. Pero la ametralladora Lewis se atascó después de disparar tan solo a una docena de aves, y el resto de las aves se dispersó antes de que los soldados pudieran tenerlas a tiro. Ese día no se pudo atacar a más emus. Poco después, unos informes dirigidos al mayor Meredith informaban de que se había avistado un grupo de aves que parecía bastante más mansa que las anteriormente vistas, hacia el sur, por lo que el militar decidió trasladarse hasta allí sin darle tregua a que pudieran reorganizarse, entre comillas, los emus, y no se pusieran flamencos, nunca mejor dicho. En los días posteriores, los rastreadores observaron con sorpresa que cada manada parecía tener un líder al que describieron de esta manera: un gran pájaro de plumas negras que mide casi 2 metros de altura y vigila mientras sus compañeros llevan a cabo su trabajo de destrucción y les advierte de nuestro enfoque. El mayor o comandante Meredith planeó entonces montar una de las ametralladoras Lewis en un camión, pero el método resultó ineficaz, porque la velocidad del vehículo era inferior a la de las aves, y al no poder adelantarlas, el artillero encargado del arma no pudo disparar ni un solo cartucho. El 8 de noviembre, 6 días después del primer enfrentamiento, se habían disparado 1500 cartuchos, pero el número de aves abatidas seguía siendo incierto. En el informe oficial de los militares se informaba de la muerte de medio centenar de aves, y señalaba jocosamente que sus hombres no habían sufrido bajas. Pero, según otras cuentas ofrecidas por los colonos, la cifra varía de entre 200 a 500 bajas, por parte de los emus, por supuesto. El mayor Meredith planeó montar de nuevo una de las ametralladoras en un camión, pero resultó ser ineficaz porque la velocidad del vehículo era inferior a la de las aves, y al no poder adelantarla, el artillero no pudo disparar ni un solo cartucho. El 8 de noviembre, representantes políticos australianos, discutirían sobre la idoneidad de seguir con esta operación. Las noticias publicadas por los medios locales afirmaban que solo unos pocos de los emus cazados habían muerto, por lo que no parecía tener mucho sentido continuar. Al leer la prensa, el día 8 de noviembre, el ministro de Defensa, Sir George Pearce, retiró el apoyo militar ofrecido, así como las armas, y el mayor Meredith comparó los emúes con los zulus, llegando a hacer comentarios sorprendentes acerca de la maniobrabilidad de estas aves, incluso cuando estaban gravemente heridas. El comandante diría: si tuviéramos una división militar con la capacidad de carga de balas de estas aves, se enfrentaría a cualquier ejército del mundo. Pueden enfrentarse a ametralladoras con la invulnerabilidad de los tanques, son como zulús a quienes ni siquiera las balas tontas pueden detener. Unos días después de la retirada de los militares, las aves reanudaron sus actividades, y el día 12 de noviembre, a solicitud de los granjeros, el ministro de Defensa aprobó de nuevo la reanudación de las operaciones militares que encabezaría de nuevo el comandante o mayor Meredith. En poco tiempo se causó un centenar de bajas a la semana entre las filas del plumífero enemigo. Al final, el 10 de diciembre, cuando el ejército se retiró, se estimaba que habían muerto 990 emúes durante la refriega y que otros 2500 lo harían como consecuencia de las heridas recibidas. En un artículo publicado años más tarde, el 23 de agosto de 1935, un periódico informaría que, aunque el uso de ametralladoras había sido criticado en muchos sectores, el método demostró ser eficaz y salvó lo que quedaba de trigo. Cuando el ejército se retiró el 10 de diciembre, se estimaba que habían muerto casi 1000 emúes durante la refriega. No obstante, casi 3000 lo harían posteriormente a consecuencia de las heridas recibidas. Durante los años 1934, 1943, en plena Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y 1948, los agricultores volvieron a pedir la ayuda del ejército contra los emus,
aunque tan solo para ahuyentar a las aves, no para matarlas. En diciembre de 1932, la noticia de la guerra del emú trascendería la frontera australiana y llegaría a Londres, donde algunos conservacionistas animales protestaron por el exterminio del raro emú. A lo largo de las décadas de los años 30 y 40, las cercas o defensas de barrera se convirtieron en un medio popular de mantener no solo a los emus a raya, sino también a los animales antes mencionados como dingos y conejos, los cuales gozaban en las explotaciones agrícolas. En los últimos años, en referencia a la guerra del emú, se han convertido en un meme popular las referencias a esta campaña bélica, a esta campaña militar en suelo australiano. Y en el 2020, este singular acontecimiento inspiró un videojuego titulado Emu War. Los australianos, bueno, pues años después tuvieron que centrarse en la Segunda Guerra Mundial y dejar un poquito a los emu aparte. Pero bueno, les sirvió también para aprender tácticas del enemigo, entre comillas, y de cómo se las gastaba y pudiéndolo emplear. Bueno, supongo yo que habrán aprendido del emu en las operaciones de comando, las operaciones de guerra modernas, cómo digregarse, cómo no digregarse y cómo actuar sobre el terreno según las circunstancias que tengas tú y las que tenga el enemigo. Bien, me apetecía contaros esto, esta guerra del emú, curioso, simpático, divertido. Es verdad que hay muertos, pero bueno, son muertos plumíferos, no hay muertos humanos, que bueno, los animales también, por supuesto, merecen la vida, pero este episodio pues tiene ese toque de humor, entre comillas, para recordar lo que fue esta batalla entre hombres y animales en Australia Occidental. Estamos creciendo en el canal, os doy las gracias, como siempre. Críticas, sugerencias en el cajetín de comentarios. Y recuerden, viajen, culturícense, lean, que al fin y al cabo es lo más bonito que tenemos en la vida. Hasta la próxima entrega.